Amigos, muchísimas gracias por estar en esta primera transmisión de lo que es el inicio del ciclo de presentaciones de los libros de la colección iberoamericana Primavera Poética. Libros que se están publicando gracias al programa Lima Lee, para quien va nuestro agradecimiento a la Gerencia de Cultura, a la Gerencia de Educación y Deportes y a la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Lima. Esta mañana vamos a dar inicio con este ciclo de presentaciones con la poeta española Beatriz Russo. Ella está publicando en el programa Lima Lee su antología poética La memoria de los grillos. Beatriz Russo es una poeta española, estudió filología hispánica, es magíster en enseñanza de español como lengua extranjera, pero sobre todo es una poeta muy destacada que ha publicado muchos libros y que tiene un diálogo permanente con la literatura que se está escribiendo en el Perú. Gracias, Beatriz, es una buena forma de darle este play de honor a este ciclo de presentaciones. Así que bienvenida a Lima Lee, bienvenida a Perú y bienvenida con La memoria de los grillos. Muchas gracias, Harold, y muchas gracias también a la Municipalidad de Lima y a este maravilloso y impresionante programa de Lima Lee, que va a hacer posible que la poesía de 64 poetas iberoamericanos sea leída de forma gratuita y descargada. O sea, que eso me parece maravilloso, que la poesía nos inunde y que la descargue el mundo entero, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias también a ti, Harold, por esta iniciativa también, por la Primavera Poética, Primavera de Poesía Iberoamericana, y por darme esta oportunidad. También a los que han diseñado la portada, que me ha encantado, es muy delicada, es muy bonita, y se lo agradezco muchísimo, porque siempre da un poco de susto, ¿no? A ver qué portada hacen de un libro, y me ha gustado muchísimo. Y enhorabuena, y bueno. A veces llegar al libro con el título y después la intriga de cómo va a ser la portada. Así que Leo Collas, que es el responsable de la cubierta, no miembro del equipo de Lima Lee, es quien tuvo la acertada propuesta de capturar tu atención, ¿no? Con este libro que creo es un buen paso para que en el Perú se conozca tu literatura, porque es la primera vez que publicas un libro en Perú, Beatriz. Sí, es la primera vez, aunque he estado ya varias veces, pero publicar, sí, solamente esta vez. O sea que me estreno Lima. Sí. Es muy bonito. Te oigo mal, Harold. O sea, no te oigo. Sí. Estos son los problemas del directo. ¿Estarías acostumbrado a decirlo tú en tus programas de televisión? Los problemas del directo. Sí. Pues sí, la verdad es que además es un libro que hemos conseguido que sea porque supongo que la mayor parte de los escritores habrán hecho de los poetas también un popurrí, como hemos hecho todos, ¿no? De toda nuestra poesía para que se conozca nuestra trayectoria desde el primer libro hasta el de ahora y yo creo que es una manera muy buena de que los lectores no solamente conozcan el último libro que hemos publicado, sino que vean la progresión, la poética que se va formando con los años en un poeta. Y eso es muy, muy interesante, yo creo, para verlo, ¿no? Ahora, Harold, te oigo ahora. ¿Me escuchas, Beatriz? Ahora sí, no te escuchaba. La conexión, pero
Sí. Estamos en un móvil en el que ingresó una llamada, así que disculpas a las personas que nos están siguiendo. Te decía que primero, gracias por tu paciencia de esta conexión. Y segundo, ¿cómo llegas a la poesía? O sea, tú estudiaste filología hispánica, haces español como lengua extranjera, pero aparte también te dedicas al trabajo editorial. O sea, sé que trabajas en una editorial. ¿Cómo así te decidiste dar el paso y publicar, escribir y publicar poesía? Bueno, yo hace muchísimos años que, bueno, muchísimo, no digo cuántos, pero muchos, muchos, escribía, pero novela, escribía relatos y novela, nunca se me había ocurrido escribir poesía. Y fue una cosa extrañísima y casual, porque para mí la poesía era algo tan lejano, tan sagrado, y que yo no pensaba que en ningún momento se me podía ocurrir ni siquiera un verso, lejos de aquellos que yo de adolescente escribía en el instituto, esos poemas de amor, así cursis y ripiosos que escribes en ese estado adolescente, pero no era nada serio. A mí me gustaba contar muchas historias y siempre estaba contando historias. He sido muy oral. Y, y un día me dijeron que las escribiera y yo empecé a escribir mis historias y relatos que se me ocurrían, novelas. Y fue a raíz de una invitación que tuve para asistir en la Fundación Alberti, en el puerto de Santa María, asistir a ver las jornadas de poesía última. Y allí tuve contacto con muchos poetas y también aspirantes a poetas y gente del mundo de la poesía que le gustaba leer poesía. Yo no había leído mucha poesía. A mí me gustaba más leer novela o ensayo, también por la carrera y los clásicos, pero la poesía contemporánea no tenía mucha idea. Y fue allí cuando descubrí a nuevos poetas y un mundo que era, bueno, me hizo... y no pensaba que, tampoco ahí pensaba que podía haber escrito poesía, pero regresé a Madrid y me dio un ataque febril, me puse a escribir. Y el editor, que es mi primer editor, que era el que organizaba las jornadas, me pilló un día que estaba escribiendo y me pidió el cuaderno y me dijo que me publicaba. Y empecé así, de una forma un poco, no sé, que no me lo esperaba. Y me daba un poco de apuro, además. Bueno, un poco no, un apuro horrible. Pero Así fue. entonces de repente, como dices que empezaste escribiendo narrativa, Sí, probablemente por eso tus primeros libros son libros que están cargados con largo aliento, ¿no es cierto? sí, es que no, Casi sí, sí. narrativos, pero sin embargo eh, hay imágenes, has sabido capturar muy bien la atención, la estética, incluso en tu libro La prisión delicada, desde la visión de pintores, ¿no? Entonces, pensaba en el recurso de apelar a pintores para también después involucrarte en este proyecto de videoarte. Estuviste o estás creando un proyecto de poemas audiovisuales. Cuéntame un poquito de Sí, eso porque me gustaría saber antes de llegar a lo que es ahora la publicación en digital en Lima Ley. sí, bueno, esto es mi nueva etapa. Es una etapa que yo al principio era un poco reticente a mezclar eh, la palabra escrita y lo he hecho en pintura, sí que he colaborado he mezclado pintura y poesía, pero lo audiovisual no lo había hecho nunca. Y me surgió a través de una productora que se llama Candle Film y con quien colaboro en proyectos. Y bueno, Quique Mesa, que es un productor de cine y director de cine muy conocido y valorado aquí en España, pues me propuso hacer un trabajo conjunto con mi último libro, que es La llama inversa. Hicimos justo 5 poemas bueno, fue una creación suya y lo presentamos justo antes de la pandemia, justo, o sea, la semana siguiente ya estábamos todos confinados y fue de alguna manera, no tenía el libro publicado todavía. Yo era una cosa que esperaba hacer para la presentación del libro oficial y al final no se quedó ahí, en el Museo Ruso de Málaga, se quedó ahí. Y bueno, y ahora, sin embargo, me ha entrado, creo que he pasado ya a esa etapa, a la etapa, me ha captado. Y ahora estoy, cada vez que pienso en algo, pienso en llevarlo a la imagen y a la voz, y recitarlo. Casi
un regreso también a lo oral, ¿no? Porque el lector cuando lee un libro de poesía está escuchando su propia voz, no oye la del poeta. Y a veces saber que existe esa voz y que puedes recurrir a ella en redes, en YouTube, en un montón de plataformas, también es una especie de meterte en la cabeza del poeta cuando recita. A mí me ocurre con otros poetas que conozco personalmente cuando leo sus libros y les escucho a ellos. Se me ha quedado casi grabada en la mente su voz y su tono. Y bueno, era nada por ahí ahora. Creo que es mi registro de ahora. Te escuché alguna vez hablando de la poesía de Leopoldo María Panero. ¿Cuánto de Panero hay de pronto en tu poesía? A la parte de locura, yo creo. Parte de locura. Sí, de locura y surrealismo. Hay él, bueno, que es un hombre con unas imágenes y unas metáforas que son abrumadoras, son imposibles Tú tienes de... imágenes abrumadoras también, o sea, creo Pues que yo ahí hay... estoy contagiada, estoy en un contagio de locura, yo creo. Un momento de locura. Es que es una cosa muy curiosa, porque yo cuando me releo, porque me leo pocas veces, solamente cuando, de hecho no sé ni un solo poema de memoria mío, y a veces incluso cuando los oigo hay 2 segundos de quedarme parada diciendo esto me suena. O sea, llega un momento que es tal la diferencia entre la poeta que escribe en ese momento de creación y la que luego se enfrenta al texto ya producido, que me parece muchas veces que no soy yo, y es un lenguaje que me viene de una manera extrañísima y que luego cuando lo leo me sorprendo. Digo, ahí va. Y muchas veces me ocurre que me preguntan, ¿y qué has querido decir aquí? Y yo me quedo con cara de pez, como diciendo, pues no sé, es que me ha salido directamente, no es que escriba lo tonto, es que hay una razón y sin embargo no puedo dar explicaciones muchas veces de mis metáforas. ¿Y qué es lo que crees que debería decir en todo caso un poeta en tiempos de pandemia? Un poeta en el que está frente a un mundo que de pronto colapsó y de repente está confinado y está encerrado consigo mismo, y para muchos estar encerrado consigo mismo es muy difícil. Ahora tenemos más de 90 días encerrados. ¿Qué significa para un poeta estar de pie en un momento en el que la pandemia asoló al planeta? Bueno, creo que estas son pruebas de que algo no funciona. No quiere decir que nos merezcamos nada, pero creo que es un aviso para pararnos un poco, para reflexionar y porque vamos muy rápido, todo es muy rápido y las redes también nos hacen ir muy acelerados, estamos acelerados. Ya llega un momento en el que nos hemos tenido que parar, el mundo nos ha parado en seco, además, así, plaf, en seco. Ha sido un batacazo, sobre todo para la gente que es muy activa o que te hace una vida muy de calle. Yo soy bastante anacoreta, entonces, bueno, me cuesta menos trabajo estar encerrada. Y aparte de que yo ya esta experiencia la he vivido más veces, ¿no? De estar encerrada muchísimo tiempo. Y no he estado en la cárcel, pero más o menos. Y entonces creo que es el momento de que la gente se aprenda a conocer introspectivamente, se autoanalice y vea sus puntos fuertes, también sus débiles, pero sus puntos fuertes, porque creo que en soledad y encerrados y en ese momento tan desesperado es donde la gente saca todo aquello que las prisas no les deja sacar. Y toda la falta de tiempo, que estamos todos yendo de un lado a otro corriendo y no te da tiempo a conocerte a ti mismo ni a tener una identidad marcada por tu individualidad, no por la individualidad que marca la moda o las tendencias partidistas y colectivas. Creo que es un momento de saber quién eres, de buscarte. Y la poesía es una herramienta muy buena porque leer poesía te conecta de alguna manera contigo mismo. Y eso me ha pasado a mí también, en esos encierros de los que hablo, me ha pasado, me he conectado. A mí a través de la poesía clásica y de los clásicos que me hicieron descubrirme y saber que se puede soportar la soledad y que pero siempre con un horizonte, sabemos que esto va a acabar y que vamos a salir bien con toda la tragedia que dejamos detrás de víctimas, pero al final saldremos como hemos salido siempre. Y hay que buscar eso, el lado fuerte.
me gustaría que empecemos de repente con, vas leyendo unos poemas y seguimos conversando, de repente algún poema de En la salud y la enfermedad, que es los poemas con los que abres La memoria de Udríos. Uy, la salud es una enfermedad. Bueno. Es el primer poema de En la memoria de Udríos. Si lo Sí, tienes a la entonces, mano, En la memoria de Udríos, sí, es el poema lo con, tengo. sí, abres con un poema de En la salud y la enfermedad. Y si Marlon Sí, está escuchándonos, de repente para que vaya pasando alguna de las portadas de tus libros, que me gustaría que en el Perú también los conozcamos. muy bien. Pues creo que el que tengo sacado en la antología leo ese, ¿verdad? Porque bueno, pues voy a leer uno muy cortito, que dice: tampoco esfuerzo en dormir sabiendo que tras la noche siempre acude puntual la mañana incuestionable. Tampoco esfuerzo en esperar las estaciones, que siempre serán 4, aunque se asocien. Tampoco esfuerzo en prescindir de tus amigos, que ya cuelgan de sus esposas, como llaves que giran en un único sentido. Tampoco esfuerzo en aceptarlo todo y no pensar en si acaso giráramos la mano hacia el otro lado, abriríamos la puerta de salida. Ese es el Hermoso de, texto. bueno, es la salud y la enfermedad. A ver, el que tenéis puesto es La llama inversa, que es el último. Sí, sí. Ese es el primero. Mi primero, o sea, es una poesía diferente totalmente a la que hago ahora, pero me gusta reconocerme en aquellos inicios. En la llave inversa, todos los textos son prosa poética. Sí, a partir de la prisión delicada que empleaba el versículo, sí, me dio, sí, prisión delicada fue el siguiente, sí, y a partir de ahí me costó mucho trabajo. Este es el primero, en la salud y la enfermedad, quizás por imitación de la poesía que yo estaba descubriendo, que la hacía quebrada, quizás me salía de esa manera. Y bueno, no pienso que no me quedó tan mal como me podía haber quedado. Hay alguna rima por ahí, pero bueno, estoy contenta. Lo mejor del libro, siempre lo diré, es el prólogo de Juan Carlos Mestre, el prólogo, que es un prólogo fantástico al libro. ¿El Y prólogo de quién es? de Juan Carlos Mestre, es un Juan prólogo Carlos, poeta de estupendo. León también, ¿no? Sí, sí, del Bierzo. Ahora Y tenemos a Rafael siempre, Sarabia, que también es tu amigo, sí, Rafa, que es poeta de sí, León. amigo Y mío hablamos, también. qué difícil la tiene Sí. alguien que nace en León, ¿no? O sea, tiene a Gamoneda, tiene a Juan Carlos Mestre, a Es Leopoldo que, Panedo, el padre de Leopoldo María, ¿no? Son tres grandes sí, poetas de la región de León. Así que a Rafa siempre le decimos, no vaya tarea que te dejaron. sí, pobrecillo. Pero bueno, Rafa hace las cosas siempre fantásticas y es una persona con mucha capacidad, mucho talento. O sea y es más joven, que el tiempo también da callo. O sea que, ¿Cuál sí. es tu contacto o tu relación con los escritores de tu generación en España? ¿Cuál es el, Con el los contacto que hay escritores. entre los poetas españoles? Ah, O sea, el bueno, diálogo que hay entre ustedes. bueno, tenemos... y yo es que me llevo bien con todos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un poco grupúsculos, ¿no? De poetas, ¿no? Son los que tienen tendencias similares. Y también es verdad que yo cuando empecé en poesía era una época gloriosa, maravillosa, en la que estaban iniciando los cafés donde hacíamos recitales, había encuentros, no éramos tantos poetas los que estábamos visibles, seguramente había muchos más, pero visibles éramos menos, y hacíamos muchísimos encuentros en cafés y en sitios, ¿no? Y ahí sí que hicimos una especie de pandilla que a través del Ateneo, sobre todo el Ateneo de Madrid, allí nos reuníamos todos los viernes de la cacharrería y luego nos íbamos, lo que tocaba era poesía y luego pan y vino, ¿no? Y nos lo pasábamos íbamos a los sitios incluso acabamos recitando. Digo, lo nuestro ya es obsesivo. O sea, no podemos estar incluso en sitios que son de diversión, de ocio, seguimos con la poesía. Y luego, claro, cuando vas creciendo y vas teniendo una vida personal más complicada,
pues se hace más difícil poder mezclarte con esas nuevas oleadas, ¿no? de poetas. Y ahora la relación pues va siendo más bien coetánea, es generacional casi, y de vez en cuando, gracias a muchos encuentros que se están realizando, tenemos más contacto con las generaciones que vienen detrás de nosotros. O sea, que estamos como, yo ahora mismo estoy en medio de los maestros, como digo yo, y de los que vienen detrás, que están haciendo un tipo de poesía que es diferente a la mía en muchos casos, pero bueno, que valoro bastante. Transgeneración. Sí, yo estoy aquí en el limbo, aquí, sí, estamos, pero bueno, está muy bien porque veo lo que siguen haciendo los maestros y lo que están haciendo los que de alguna manera era yo cuando empezaba, ¿no? Estoy viendo un poco la progresión y Claro. muchos vienen pisando fuerte, muchos de la nueva generación. Sí. Yo acá, nosotros creo que cuando te refieres a esa especie de diferencia que hay entre los maestros y los poetas más jóvenes, de repente como que también perteneces a una generación puente, ¿no? Una generación que también conecta, porque eres la generación aliada, digamos, ¿no? Y de Sí, esos grandes sí, ahí. maestros, España tiene grandes poetas. ¿A qué grandes poetas conoció Beatriz Russo? ¿Con qué grandes poetas españoles de aquellas generaciones anteriores pudiste tú aprender conversando, compartiendo café de repente o leyendo poesía? Pues bueno, algunos han fallecido y, bueno, pues no, ya no. Pero bueno, los que quedan, sí que sigo teniendo a grandes maestros como Gamoneda, Mestre, Alejandro Céspedes, Paco Brines. Es que hay un montón. Es que si te digo una lista, igual, si me escucha Y los alguien, que se dice, fueron, los que se fueron, pues, bueno, Panero, Pepe Hierro, uf, es que decir, es que hay muchos. gran poeta Pepe Hierro, qué honor que lo hayas conocido. Sí, no lo traté mucho, o sea, quiero decir, yo era una de tantas personas que asistían a sus recitales. A Juan Gelman, que aunque no sea español, pero es que a mí siempre diré, me faltó conocer a Benedetti ya para haber hecho el de mis maestros, pero no. Hablando Y bueno, pero hablando de poetas de los que aprendiste también, a ver si nos des algunos poemas de aprendizaje, que también hay en el libro La memoria de los ríos. sí, aprendizaje. Bueno, menos mal que me he descargado el libro, porque si no, imagínate cómo lo hago. El link del libro, para los amigos que nos están viendo, ya está en la página, en el fanpage de Lima Lee, así que quienes quieren disfrutar de la poesía de Beatriz Russo, quienes quieren leerla, pueden ingresar al fanpage de Lima Lee y descargar allí el libro que lo pueden bajar gratuitamente. Creo que esa es una de las maravillas y los milagros que nos da la informática, ¿no? Leer de modo gratuito a poetas como Beatriz Russo en este programa Lima Lee. Sí, eso es una maravilla, porque si lo pensamos, cuando yo empecé en poesía, que no existían estas posibilidades, nos teníamos que conformar con lo que había publicado en España. Y afortunadamente España ha sido siempre muy receptiva de la poesía en lengua española de todas partes de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Entonces, bueno, teníamos esa ventaja, pero ahora tenemos más ventaja, porque ahora podemos leer sin filtro, leer lo que nos permite el autor. O sea, que eso está muy bien. Pues voy a leer uno, que es el 2010, de aprendizaje. Este era un poco un estilo diferente, ya me estaba yo volviendo muy discursiva. Y fue un poco un experimento que hice a través porque yo estaba aprendiendo chino y quería escribir poemas en chino. Y para practicar, pues escribía poemas que me inventaba. Y un día me di cuenta de que me había salido un libro en chino, mal hecho en chino, obviamente, porque mi chino era malísimo, pero el origen me salió el libro y un editor estaba interesado y me lo publicó. O sea que, y es muy narrativo. Saber caminar no significa necesariamente saber por dónde se pisa, le dijo la madre al hijo.
Ascender las escaleras no significa necesariamente llegar al cielo. Saltarse las opciones no significa necesariamente mantenerse en un camino recto. Pero caerse significa necesariamente tener que levantarse para no avanzar siempre de rodillas. Gran poema. Ese es un poema como para leerlo y interiorizarlo en un momento como este, además, ¿no? Es esperanzador. Sí, sí. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que es el siguiente. Si lo puedes compartir, sería genial, por favor. ¿El de Ella no tenía padre? ¿Ese es? Sí. Sí. Ella no tenía padre y lo buscó entre sus amantes. Después se dio cuenta de que le faltaba el hombre y lo buscó en la ficción. Cuando la imaginación le fue insuficiente, cambió al padre y al hombre por un hijo. El hijo creció y la abandonó. Entonces se acordó de Dios. Gran poema. ¿Y cuál es la relación que tiene Beatriz Russo con la religión, ahora que estás mencionando a Dios en el texto? Pues muy mala. Es muy mala porque yo no me adhiero a ninguna ideología ni a ninguna creencia religiosa ni absolutamente a nada que implique colectividad y un pensamiento colectivo. Lo mío es un pensamiento que yo me voy cultivando sola, con la ayuda de lecturas y de lo colectivo, sí, obviamente. No puedo hacer yo todo un pensamiento sola, necesito apoyarme de lo que piensan los otros, pero los otros individualmente. Y a mí tener una religión implica seguir la palabra, en este caso la palabra de Dios, al pie de la letra, sin que me dé la posibilidad de desarrollar mi espíritu crítico, que es bastante potente en mí. Entonces, por convicción, no puedo nunca serle fiel a una religión ni a una ideología. Nunca. Porque soy cambiante, además. Voy cambiando según va cambiando el mundo. No se puede pensar de la misma manera que en el siglo pasado porque el tiempo ha cambiado. Por lo tanto, esas estructuras religiosas o políticas que son de antaño no nos valen. Y la gente sigue anclada en esa mentalidad y no la prospera porque no se escucha individualmente. No, solamente la conexión en todo caso debe ser individual, como bien lo dices, ¿no? O sea, si es que hay algún tipo de reconciliación con la energía, es un encuentro con esa energía, pero muy privado también, ¿no? O sea, que tiene que ver contigo como mujer, con el otro como hombre, pero que finalmente no los lleve a sostener dogmas, ¿no? Eso es, dogmas, porque yo puedo creer en Dios, pero en mi intimidad. Es decir, es mi creencia y yo creo de una forma inexplicable, como hay muchas cosas que no se pueden explicar, pero yo no veo la necesidad de compartir esos sentimientos, si no es, bueno, alguien que lo quiera contar en poesía o alguien que lo quiera contar como experiencia personal, pero ya congregarse para hacer esas cosas a mí es que a veces me parece surrealista. Y lo respeto profundamente porque creo que el derecho de poder tener un punto en contacto con otras personas y crear una comunidad, siempre y cuando sea tolerante y respetuoso con los no creyentes y con los que tienen creencias diferentes, me parece que está bien, es un punto de reunión, como cuando los poetas nos reunimos y nos ponemos ahí a hablar de poesía que puede ser surrealista para otras personas, porque a veces somos nosotros también muy espirituales y muy ceremoniosos y yo entiendo que a gente que no está familiarizada con nuestro lenguaje y con nuestra forma de proceder, diga, pero bueno, estos parece una secta. Sí, por eso, pero bueno. Pero yo sigo cuestionando, no niego la existencia de Dios, sigo cuestionándolo. Y eso creo que me llevará hasta el final. Lo importante es que seas honesta, ¿no? O sea, yo creo que el poeta lo último que puede permitirse es traicionarse frente al texto. Porque, no, yo no puedo. Claro, o sea, en un texto narrativo puedes inventar una historia, ¿no? Recrearla, pero en un poema como que es un poco más complejo, no sé qué opinas tú. Bueno, dicen siempre que somos muy fingidores, ya lo decía Pessoa, que somos... Bueno, eres el más fingidor de todos, ¿no? Sí. Todos sus heterónimos. Sí, sobre todo. Sí. Pero muy buena idea, tuvo muy buena idea.
para despistar. Sí, eso lo he pensado yo también. Dime, y antes de que empiece la pandemia, ¿estabas tú preparada para empezar con las presentaciones de lo que sería, de lo que es la llama inversa? Y de repente Sí. cayó el confinamiento, se detuvieron las presentaciones. A ti como escritora y con esa conexión que el escritor inconscientemente a veces necesita tener con sus lectores, ¿cuánto te afectó? Bueno, yo es que soy muy adaptativa y dije, hombre, al principio estaba muy asustada porque no me esperaba que las cifras fueran a ser tan altas. Pensaba que iba a ser una cosa un poco más controlada y no, es que ha sido un desmadre esto. Y sobre todo que ha tocado a una parte de la sociedad que para mí es un punto débil, que es la gente de la tercera edad. Para mí es un punto débil porque son los que han luchado por el país que tenemos ahora y por el mundo que tenemos ahora y no se merecían irse de esa manera. Y, y entonces eso es lo que me ha tenido más alecaída, pero el hecho de estar encerrada a mí, pues a mí me daba igual. Digo, pues bueno, pues que hay que estar, como lo iban dosificando, que era cada 15 días, decían, no, son 15 días, pues dices, bueno, pues 15 días, como si me hubiera roto una pierna. Luego, no, 15 más, y así hasta, no sé, yo sé cuánto tiempo. De hecho, ayer Ya ha salimos pasado ya un mes, del, ¿no? no sé, claro, en cierto modo no está mal, porque si te dicen vas a estar 3 meses encerrada en tu casa, a lo mejor te da un ataque de ansiedad o de nervios, obviamente, porque no es lo mismo decirte que no, son 2 semanas, luego ampliamos una, luego otra, y así, pues bueno, vas a decir, venga, anda. Y ayer salimos del estado de alarma y, y yo pues dije, ya, ¿se acabado esto? No fui tan consciente, salvo, es verdad que no salgo mucho. Y cuando salgo a la calle me parece un mundo un poco raro con lo de las máscaras. Me parece rarísimo. Es como si nos pusieran bozales a todos ahí de repente, hombres y mujeres. Ya no Sensibilidad es al una, futuro, ¿no? sí es una cosa muy Con una rara. doble función. Sí, 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 es como, salvo aquí por ejemplo sí que estamos sin mascarillas en los restaurantes. Entonces, bueno, por lo menos nos dejan un poco de alivio estar ahí. Pero ahora, Beatriz, lo que la gente creo, ¿no? Debería entender es de que si bien es cierto, ya se pasa el estado de alarma, supuestamente ya se puede salir a la calle, pero el peligro sigue ahí, o sea, el virus no se ha Sí, matado, el virus continúa, cualquiera sí, puede contagiarse. Entonces, también sí. hay que tener un poquito, creo, de responsabilidad tanto nosotros como las autoridades, porque o sea, está bien que la economía tiene que volver Esa a su es lugar, la pero clave. estamos hablando de Mm. días, ¿no? Es que yo creo que la clave está en que hay un momento en el que hay que plantearse, ellos se plantean, que siempre son los que se plantean ellos. ¿Hasta qué punto es bueno tener a la gente encerrada en casa por un montón de cosas que pueden ocurrir? Y también la economía, ¿no? Entonces yo creo que están probando, estamos siendo un poco testados, a ver qué pasa. Y porque siempre están hablando del repunte, y el repunte, y el repunte. Y estas dicen, bueno, si va a haber un repunte es que sigue el peligro, porque si no, no hablaríais del repunte. Y está ahí, la amenaza está ahí. Luego, sí, nos dicen que seamos responsables, pero bueno, responsables, eso es confiar muchísimo en nosotros, ¿eh? Yo no confío para nada en nosotros, en la No, responsabilidad. No, la responsabilidad finalmente es de uno, ¿no? Y te es de preguntaba uno. sobre el confinamiento porque, claro, tú como escritora puedes estar acostumbrada, como tú bien dijiste, como una anacoreta, estás encerrada con tus libros y tu computadora, pero sabes que puedes salir en cualquier momento a mirar el mar, a caminar por el malecón, Sí, a salir del parque. Pero sin embargo ahora estás encerrada, pero sabías que no podías salir. O sea, claro, en el caso tuyo estás en una prisión delicada con sí, libros, ¿no? sí. Pero Estaba en una presión delicada, sí. volvamos a la poesía, porque queremos seguir escuchándote leer, Beatriz. Sí. ¿Y Como qué fruto quieres? insecto, vamos si quieres La con la presión llama inversa. delicada o...? Es que como habías mencionado la presión delicada, pensaba que Algo de querías... presión, sí, no, sí, claro. Lo, Pues si quieres, mira, leo el de la presión delicada. Este es el que abre el libro y tengo que decir que antes cuando me habías dicho lo de la narrativa,
es curioso porque yo estaba escribiendo estaba escribiendo una novela cuando yo vino La prisión delicada. Tuve que parar porque la novela tenía que ver con los pintores prerracialitas. Tuve que parar porque me venía todo el tiempo este libro y yo decía que no, que estoy escribiendo una novela, que no te toca a ti, que a la poesía no le toca. Y me peleé muchísimo hasta que tuve que parar la novela y decir, vale, venga, pasa. Era como que me estaba tirando del vestido, de no, que quiero yo. Y al final, pues me salió, y la novela la acabé este año, o sea que han pasado muchos años hasta que tuve la oportunidad de volver a retomar la novela, que era complicada porque era ficción histórica. O sea que, y bueno, pues es el inicio, es un poema larguísimo que está con estribillos, bueno, larguísimo, tampoco tanto, pero tiene estribillos. Esta es mi prisión delicada, no me salvéis. Aquí ya será la que pudo haber sido Ofelia. Inventadme un epitafio que se oculte bajo el musgo, que nadie incinere mi cuerpo. Tengo algo que evocar. Besé su boca, la boca bachata de Fanny Consort, y sentí el margen de una moneda trasquilando la infancia de las veloces manos del raso. Prostituta o costurera. En la vertiente que hay en el sino están en juego las cartas de la sangre. Llegaron al mundo las mujeres a tejer su desdicha en los telares de la miseria. Los trapos del hambre amontonándose en las trincheras sin aire, el anonimato de las abejas harapientas. Y también llegaron mujeres a los telares de la delicia, la sabia contienda de unas manos cansadas de su precariedad. El ruido de la rueca no ensordecía el cuerpo de las otras hilanderas de la noche. Escribieron sus nombres proscritos en una coroza de papel secante y fueron señaladas por los dedos de las esposas impolutas. Prostituta o costurera, no hay mayor masturbación que la del halago, mayor deleite que la hermosura en estos tiempos de vanagloria. Cantad todos la pandemia de los burdeles, que se abran las puertas de la moderna Babilonia. ¿Quién fue la bella Laura Bell, the Queen of Boredom? ¿Quién Kate Cook, Emma Crouch y Cora Pell, to tell de mi prochaine? Pero cantad también la pandemia de las fábricas, que se abren las puertas de la moderna Etiopía. ¿Quién veneró a las otras artesanas de la noche? Pocos conocen el castigo de las míseras costureras. El baile elíptico de las agujas trazaba hondas muescas en sus dedos. En las oscuras salas de una fábrica gemía el hilo de las futuras ciegas y temblaban después sus cuerpos, apuntalados en los rincones ebrios. Otras muescas hay en sus dedos, muescas del dolor de un útero enfermo bajo los dientes de las embarazadas, los clavos de Cristo en el pubis de las esposas rotas. Murieron en la fosa común de la historia, en el estrecho nicho de la conciencia. Murieron con la lenta eutanasia de las mártires, muertas veteranas del ejército de muertas, muertas de hambre en las calles de polvo y niebla, anónimas muertas. Ya está. Digo. ¿Se me oyó, Harold? Hola. 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 ¿Se me oyó? Sí. ¿O me quedé sola, hablando, No, recitando mi poema sola? estoy acá, Beatriz. Estoy acá. ¿Me ves? Sí, te veo. Sí. Perfecto. No, te decía que cuánta historia hay en el texto también, ¿no? O sea, hay todo un recorrido por todo un relato histórico que finalmente tiene como resultado un poema subversivo, ¿no? Por usar un término Sí, necesario. está inspirado en la Inglaterra victoriana, donde las mujeres o eran prostitutas o eran costureras, no había otra opción para ellas. Y es para mí el siglo más importante de Europa, el siglo XIX, donde están todos los cambios de la industrialización y todo lo que ha ocurrido con lo que somos ahora, todo parte de ahí. Le doy mucha Ahí importancia siempre. a las personas de la tercera edad, no sé si está, no recuerdo si está en la Sí, memoria de Udine. está, sí. Es uno de, sí,
Es de la llama inversa. Está en el último, sí, lo tengo aquí, en el último libro, que es La llama inversa. Y sí, fíjate, lo que, qué casualidad, ¿no? Que al final ese libro que fue escrito antes de la pandemia, pues hable un poco de ellos, ¿no? Lo leo, ¿no? Pues leo el poema que está, bueno, no tiene título porque yo hace tiempo que ya no pongo títulos a mis poemas. Es de La llama inversa de Burra Sierra y es: sogan las manos en la nueva ancianidad de nuestros días, porque envejecer se ha convertido en un temor de arrugas. Los cordones umbilicales se han alargado. Hemos perdido el hilo de la sangre. Ancianos descomponiéndose entre los cubos de basura, se nutren de las sobras, alimentando su lento valor residual. De nada sirve ser antecedentes de la voz de ahora. Ya perdieron su turno entre las ramas. ¿Quién se apiadará de ellos en este relevo de la historia? ¿Quién restaurará el tributo a su legado? Cumplieron con la burocracia de lo visible y la autonomía de su sombra. Ya solo aguardan el retorno a su última cuna, la carne entumecida, sin el candor de la piel de larva, eclosión de la edad siniestra, fervor en su breve distancia hacia el vacío. Un poema Es durillo. se adelantó a lo que venía, ¿no? Y como tú bien dijiste ahí, una especie de relevo, ¿no? De cambio que finalmente lo estamos sufriendo y sobreviviendo todos. Sí, Gracias, no, Beatriz, sí. por compartirnos de verdad esta mañana, bueno, tarde, ya casi noche de repente para ti que estás en España. Qué honor tenerte y qué honor poder empezar contigo esta serie de presentaciones. Eh, Muchas creo gracias. que, creo que es una buena forma de empezar con el lanzamiento de esta colección Primavera Poética que sale gracias al programa Lima Lee. Vamos a volver a encontrarnos en septiembre porque la idea es de publicar los 64 libros de escritores iberoamericanos y que con estos 64 autores reencontrarnos todos los 64 en los 5 días que será la primavera en el mes de septiembre. Así que es una buena forma de empezar contigo, Beatriz. No sé si de repente nos compartes un último texto y nos dices algunas palabras de reencuentro más que de despedida, porque yo lo siento como una especie de reencuentro tuyo con el Perú, que es un país en el que tantos amigos tienes y tantos amigos que te apreciamos y queremos mucho. Pues, pues en realidad solamente tengo palabras para agradeceros porque, bueno, más poesía la van a encontrar en el libro, a no ser que quieras que lea alguno de No Solo Insecto, pero realmente he visto también la lista de los poetas y llega un momento que me he dado cuenta, digo, pero ¿cuántos poetas llegamos a conocer con el paso del tiempo? Porque de la lista conozco un montón de poetas del mundo, por así decir, ¿no? Y eso es maravilloso que al final sigamos aquí escuchándonos y viendo que seguimos, que hemos resistido, ¿no? Como decía, la poesía resiste. Pues sí, seguimos resistiendo, seguimos estando aquellos poetas que nos encontramos hace, yo que sé, hace 20 años, seguimos aquí, no 20 años, he dicho muchos años, hace unos años, sí, hace 10 años, ponemos 10, y me parece maravilloso. Y luego me encanta también, de verdad que yo lo dije, que parecía que lo decía como para hacer una metáfora, gracias a esto, de alguna manera, habéis conseguido que recuperemos la primavera que nos ha quitado la pandemia y es una forma maravillosa de recuperarla a través de la poesía porque tenemos un hueco, tenemos un vacío ahí de meses que coinciden con la época de florecimiento y nosotros ha sido yermo, un terreno yermo y vosotros lo estáis plantando, estáis ese terreno que se ha quedado en barbecho gracias a esta iniciativa tan maravillosa de Lima Lee, estáis consiguiendo sembrar y yo te digo a ti que esto va a conseguir el contagio, pero esto sí que es una pandemia, pero una pandemia maravillosa de versos y de poesía a nivel mundial, porque no quiero hablar de mí, digo, de la lista que tenéis maravillosa de autores, lo valen y es un honor para mí estar en esta lista, ¿no? De 64 poetas maravillosos. Y muchísimas gracias, Harold.
le agradezco y te deseo mucha suerte y que sigamos la próxima en Lima, que yo ya sabes que soy una fan del ceviche y del pisco sour y quiero brindarlo. Habrá ceviche y habrá pisco sour en tu próxima visita, porque la idea también es de que los nuevos poetas convocados a esta primavera poética que puedan acompañarnos presencialmente el año que viene, que además coincide con nuestro bicentenario de la independencia, así que será hermoso poder tenerte a ti, tener a Ronald Bonilla, que es el poeta con quien vamos a estar a las 3 de la tarde, y con todos los poetas que se han sumado a esta convocatoria, que para Lima Lee y para la Primavera Poética es un honor porque son poetas de calidad, ¿no? Son poetas maravillosos, son escritores que están haciendo un gran trabajo también en sus países. Tú tienes una gran labor en España y esta labor nosotros la seguimos y la admiramos. Entonces, de lo que se trata es de replicar las buenas prácticas que nuestros hermanos poetas están haciendo en todo el mundo. Así que palabras de gratitud para ti, Beatriz, por ayudarnos en esta primera convocatoria y por dar el play de honor, como dije, ¿no? En este ciclo de presentaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quieran leer a Beatriz Russo, el link del libro está aquí en el fanpage de Lima Lee. Nosotros nos despedimos por ahora, pero a las 3 de la tarde volvemos con la presentación de la antología poética de Ronald Bonilla. Muchas gracias, Beatriz, y gracias a todos quienes están siguiéndonos a través de Lima Lee. Buenas tardes. Gracias.